cómo es el...? A ver, vale la aclaración porque una cosa es el programa de educación sexual, una función mínima en la tutoría virtual del aula Tamá, que es la plataforma, digamos, de aulas virtuales, pero no trabajo para el CGE fuera de mis horas como docente. Claro. El seminario de educación sexual integral, Identidad, Saber para Decidir, ha sido creado, generado por un espacio de formación, un espacio de amplia trayectoria en la escuela secundaria número 75 del Bicentenario. Perfecto. Que si bien es una escuela que depende del CGE, pero la iniciativa de la formación docente en ESI surgió por otro lado, surgió por nuestra cuenta. Y contame, ¿por qué hay tanto revuelo ahora con el ESI? Como que se ha armado una grieta también con respecto a la educación sexual integral. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué no se pueden poner de acuerdo? Primero me parece que ya hay cuestiones que este país tiene superadas. Vamos por parte. Entre Ríos tiene desde el año 2001, la ley Rothman. Se llama así precisamente porque por entonces era funcionario del Ejecutivo, envía el proyecto de ley y se aprueba justamente la ley 9001 de la provincia, que fija los lineamientos generales, al menos en términos políticos, de qué se debe abordar en educación sexual con la perspectiva de integral. Bien. Porque, digamos, ¿por qué hago esta aclaración? Sí. Porque educación sexual hemos tenido todos. Exacto. Desde que la humanidad es humanidad. No necesariamente ha sido integral. Esa ley 9001, que es pionera en el país, en realidad Entre Ríos fue pionero en términos de Estado, de pensar la educación sexual, inclusive con el concepto de integral. Después va a tener un concatenamiento bastante interesante con la ley 26050 de Nación, que ya es federal, que tiene obligatoriedad, que fija más claramente cuáles son los contenidos, los niveles, qué se pretende, y empieza a pensar el sistema de educación como sistema en vínculo con salud, con derechos sociales, con derechos civiles y como derecho humano fundante. Entonces, tenemos un bagaje, un acervo legislativo fabuloso. Impresionante. Que a esta altura ya se supone los argentinos teníamos más que claro. Totalmente. Porque para que esas dos leyes, esas dos que son fundamentales, también tenemos la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, sí, todas. La de prevención de trata de personas, la de abordajes de situaciones de prostitución y explotación laboral y sexual. Se supone que para todo eso intervinieron todos los poderes del Estado, hubo debate en las cámaras, hubo consultas, hubo debates institucionales en el Ejecutivo. Decisiones. Ya está. Ya está la ley. Estas discusiones que se instalan hoy son... Exactamente, están de más. Están de más. ¿Y en qué cosas vos notás de pronto que hay así como un rechazo o como que no hay participación? ¿En qué cosas sentís vos que sucede hoy? Genial la pregunta y uno debe responder. Y voy a hacerme cargo como docente. Muy bien. Los docentes como funcionarios públicos, yo sé que la expresión es horrible, siempre digo, somos trabajadores de la educación. Exacto. Pero por nuestro rol como educador, a ver, ¿por qué señalo esto? La educación es un derecho humano fundante. Totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que quien ejerce como educador está actuando con la agenciedad del Estado como garante de un derecho humano, no cualquier derecho, de un derecho humano. Quien no accede a la educación queda fuera de cualquier sistema de posibilidad de progreso, de alfabetizarse, de conseguir derechos, o por lo menos conocerlos y reclamarlos. Exacto. Creo que en ese aspecto los docentes hemos dejado mucho que desear. Hago esta autocrítica. Hoy es un día de lucha en la provincia y en el país para mejorar el presupuesto que presentó Nación en términos educativos es un retroceso de 100 años. ¿Por qué hago esta autocrítica? Porque nosotros somos garantes de derechos y no hemos estado, me parece a mí, a la altura de las circunstancias. No puede ser que hoy tengamos niños y niñas en situación de abusos y que estemos llegando tarde a aplicar. Si uno aplica protocolo de abuso sexual infantil de la provincia, es porque ya llegamos tarde, no logramos evitarlo. Nos quejamos de los niños y niñas en situación de... ¿Y qué es eso? Desidia, lentitud, falta de adaptarse a las circunstancias, al tiempo, a la velocidad que hoy se mueven los niños, los chicos o los adolescentes. ¿De qué se trata? ¿Nos pasaron por encima? O inclusive falta de asumir compromisos, pensando que esto nunca iba a pasar, hasta que las cosas pasan. Y hoy el país está viviendo un momento histórico muy interesante. Esta grieta a la que vos hacías referencia, que yo siempre digo, a ver, ¿cómo alguien puede estar en contra de educación sexual integral
cuando es en ese marco institucional que garantiza el Estado como cosmovisión de todas las subjetividades y como garante de derecho, de que nuestros niños, niñas y adolescentes no sean abusados, de que tengan herramientas de conocimiento que les posibiliten pensar un proyecto de vida. Yo siempre digo, no es lo mismo saber que no saber, no es lo mismo saber que poder la ignorancia cuidarte. es tragedia. Exacto. Creo que esa es la frase que definiría este movimiento que hoy en este momento histórico se está dando en contra de los procesos educativos que garantizan derechos. La ignorancia es tragedia. Es tragedia, porque uno puede debatir de igual a igual, con posturas, alguien puede encarar la educación sexual desde un punto de vista más biomédico, desde un punto de vista más desde los marcos de derecho, que esa sería mi mirada. Insisto, la educación es un derecho humano fundante, desde un punto de vista, si se quiere, más tradicional, o con abordaje en procesos de comunicación con las redes sociales, en fin, podemos debatir eso. Pero ¿cómo debatir con el que desconoce, con el que no lee, con el que, como vos decís, con el que ignora? Ignora todo, es tremendo. Que encima hace de esa ignorancia bandera. Exacto. Es terrible, es terrible y es sumamente peligroso, sobre todo para nuestros niños. Totalmente. ¿Y por dónde se empieza hoy? ¿Cómo empieza esta educación sexual integral? ¿En qué momento de la vida del niño comienza? ¿Cuántas veces se le da por semana o por mes? O sea, contanos un poquito todo, vamos a lo básico para que la gente que nos está viendo y escuchando realmente sepa, esté en conocimiento de cómo se trabaja con el ESI. Genial. 3 cuestiones. Primero, el Estado debe hacerse cargo y exigirnos a los docentes que hagamos lo que debemos hacer, que cumplamos con la ley. Lógico. Y a su vez ese Estado garantizarnos la formación. Bien. A ver, ¿cómo se hace en el aula? Que todos piensan, a ver, les van a enseñar a mis hijos, ¿qué les van a enseñar? Particularmente yo que tengo las áreas de ciencias sociales y de lenguas y comunicación, de hecho literatura en un 4º año, ¿cómo hago, por ejemplo, yo, Pablo, maestro, docente, profesor en un 1er año para trabajar historia? Eso. Desde la ESI. Tomamos, por ejemplo, civilizaciones del Mediterráneo, Egipto, Grecia, Roma, y lo pensamos. ¿Cómo eran pensadas las infancias en esas civilizaciones? ¿Cómo se pensaba la mujer? ¿Siempre hubo un orden patriarcal? No, todo lo contrario. En Egipto, de hecho, había faraonas, diosas. La mujer no era un objeto de mercancía que ha construido el patriarcado. Estaba súper empoderada. Eran faraonas. Mirá si estaban súper empoderadas. Mirá vos. Y acá las mujeres hoy, en el siglo XXI, tienen que estar peleando por espacios que se suponen ya están ganados. Totalmente. Y evidentemente, si tenemos que estar haciendo marchas por el Ni Una Menos todos los años, evidentemente tenemos mucho que aprender de nuestra historia. Y eso es ESI. Eso es empezar a pensar en términos de lo integral. En geografía ocurre lo mismo. A ver, en 1er grado de la escuela primaria se abordan la casa. Pero que la casa es el edificio, en la casa no hay cultura, no hay espacios, cuerpos habitados por marcas culturales. En 3er grado de la escuela primaria se estudia la ciudad. Pero todos sabemos que en esta ciudad una cosa es Avenida Ramírez a la mañana, que es una zona familiar, comercial, y a la noche es la famosa zona roja. Tal cual. Esa zona roja, ¿en qué se traduce? En cuerpos mercantilizados, prostituidos, explotados. ¿Y la escuela no va a hablar de eso? Claro, es como dejar eso a la... No sé, es una ridiculez no hablar de ese tema, de no hablar de lo obvio, de lo real, de lo que está sucediendo. Entonces, el desafío de la ESI es empezar a pensar esas cuestiones. Que los espacios que transitamos son políticos. Y cuando digo políticos, porque hay intencionalidades. Seguro. ¿Cómo pienso yo? ¿Por qué hablamos de infancias y de juventudes, sino de la infancia? Porque no es lo mismo tener 14 años, pertenecer a una clase acomodada y la mayor preocupación de ese adolescente sería el hockey, el videojuego, o a dónde me voy de vacaciones, lo que quiera, que tener 14 años, vivir en el volcadero y tener 2 niños a cuestas. Totalmente. No es la misma infancia. Nada que ver. Entonces la escuela no puede dejar de lado, y nosotros como sociedad no podemos, al menos en términos pedagógicos, no hacer visible estas situaciones que nos atraviesan todos los días, esas realidades cotidianas. Totalmente. Entonces, ese es el desafío de la ESI. Para que mamá, papá, que está del otro lado y confía al Estado sus hijos, esto es lo que se aborda en ESI. ¿Cómo se piensan las infancias? ¿Cómo construimos derechos sobre el cuerpo? A ver, si nuestros niños, niñas y adolescentes tuviesen herramientas
que les permitan pensar proyectos de vida, no tendríamos niños y niñas abusadas todos los días. Es tremendo, pero ahora es increíble cómo se están desatando y gente que denuncia cosas que sucedieron hace 15 años, 20 años, que se están animando a hacerlo porque ha sido un motivo de pronto de abandonar un deporte, Totalmente. de dejar, no, terrible. De destrucción de la vida, total. de destrucción de proyectos de vida. Quienes transitamos las escuelas, me toca muy de cerca. Sí. Hemos intervenido en situaciones que uno después dice, bueno, ¿cómo hago para continuar al otro día? Tremendo. Después de escuchar relatos que te matan. sacuden. ¿Y qué tipo de relatos? Porque la gente tiene que saber si somos tan caretones que no hablamos de las cosas verdaderas que suceden. Y decir, bueno, como a mí no me tocó, qué sé yo, eso será porque es en otro barrio, eso será porque es así o no. Lamentablemente mucha gente tiene muy poca empatía. A nosotros nos pasó en la escuela, que por ahí voy a ser un poco reservado, primero por cuestiones profesionales y éticas sobre todo. Sí, lo que vos puedas. Que la primera experiencia en ESI, ya hace 12 años, nosotros habíamos cursado, el gobierno provincial había implementado un programa de formación docente en ESI, con fondos de nación, recuerdo, muchos acordarán, docentes estudiando, bueno, así se llamaba el programa. Tuvimos que hacer un trabajo práctico que consistía en un taller de sensibilización para padres. Bien. Todo sonaba muy académico, genial, uno se cree que lo sabe todo. Ya habíamos armado un PowerPoint, porque éramos varios docentes. Claro. La rectora de ese entonces se sienta porque ella quería observar, porque era toda una novedad. Claro, todo nuevo. Sistematizar esto de la ESI. A media mañana del taller con los papás, una señora que estaba en el medio delante de mí, dice, entonces mi hija está siendo abusada. Mis compañeras que estaban se hicieron a un costado y yo quedé como estampado ante el pizarrón. En ese entonces nosotros éramos escuela muestral y fuimos una de las primeras escuelas en activar el protocolo de ESI. De hecho obtuvimos una condena. Los relatos tienen que ver con eso, con los estudiantes que se acercan y nos dicen, profe, tengo que hablar con vos, pasó esto, y pasa. Y cada vez es más. O de pronto está mermando. ¿Cómo es? Porque tenemos que ver si esto avanza o de pronto está un poco stand-by. Empieza a hacerse visible. Sí. Pero insisto, nuestros jóvenes no podrían hablar si nosotros no les generamos los espacios de diálogo. Por los puentes, si ellos totalmente. No tienen claro que alguien los va a escuchar. Y que aquello que dice va a quedar confidencialmente, que lo va a respetar, que se aplicarán protocolos, pero esto se aprende en los talleres de ESI. Totalmente. Se aprende a dónde tenés que llamar, se aprende con quién tenés que hablar. Muchas veces son herramientas que le dan seguridad al niño, al adolescente. La seguridad emocional y la seguridad jurídica. Fundamental. Y eso lo construimos los adultos. Total. Si nosotros adultos no tenemos claro que para qué estamos, entonces, ¿qué le espera a nuestros jóvenes? No, tal cual. Apaguemos la luz directamente. Y sigamos en esta especie de oscuridad. Un horror. Y no es esta cuestión medieval que algunos discursos antiderechos dicen, no somos... No, nadie está diciendo eso. Pero a ver, nosotros como adultos tenemos que tener acuerdos institucionales que son obvios. Nuestros hijos, que tanto están así, son lo más importante que cualquier sociedad tiene. Son el futuro. Y es el Estado el que debe garantizar esa integridad. Sin duda. ¿Y cómo lo hace? Talleres de educación sexual, talleres de protección, talleres de conformación de derechos. ¿Cuándo se hace eso? En la escuela. ¿En qué tipo de talleres vos sentís que resisten los padres, por ejemplo? Nosotros particularmente, nuestra experiencia en Escuela 75 del Bicentenario, que digo es una escuela pública y es una escuela modelo, que hoy dirige la profesora Mabel Silva, que es profesora de matemáticas, la actual rectora. Hemos constituido un equipo muy interesante donde participamos todos los docentes. Muchos vamos a estar participando ahora a partir del 10 en el seminario de formación docente. Los papás por ahí, nosotros no hemos tenido experiencia que alguien nos diga no. Pero sí lo primero que hacemos es informar a los papás a ver de qué se trata esto. Perfecto. Porque esto que vos señalabas al principio, muchas veces es la tragedia por la ignorancia. Totalmente. Entonces, es así. Como no sé, me opongo. Pero en ese oponerse nos oponemos a cosas que pueden proteger a nuestros gurises. No sé de qué se trata, pero me opongo. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con sectores religiosos que mandan a sus hijos a la escuela pública y jamás tuvimos ningún inconveniente. Pero sí hay un contrato pedagógico que es inviolable. En la escuela sí se habla sobre cuestiones que tienen que ver, surgió muchísimo esta cuestión del aborto. Nosotros, el equipo docente tiene posturas
bien clara y Bien somos tomada, honestos. sí. Yo siempre digo, a ver, yo particularmente soy antiabortista, pero ese soy yo. Claro, No quiere decir que los otros deban pensar lo mismo. por Y supuesto. se va a plantear como cuestión de derechos. Sí estoy a favor de despenalizar porque es un proyecto de vida del otro. Totalmente. No, a ver, lo que yo piense, yo Pablo, no tiene por qué impactar En lo que eh, las personas que sí en lo la decisión necesitan del o las otro, decisiones del claro. otro. Totalmente. Ese es un punto libertario para este Total, país que es libertario total. desde... O sea que todos lo tomaron personal. Una gran mayoría lo tomó personal. Es muy peligroso, Es es muy verdad lo que vos decís. Es muy peligroso porque guarda cuando nosotros institucionalizamos nuestra subjetividad. Exacto. Si bien tenemos cargas biográficas que impactan, uno no es un robot, Por impactan supuesto. el aula. Total. A mí me ha pasado después de volver de una clase o de volver de la escuela, de llegar a mi casa, tomar el teléfono, llamar a mi hermana Silvina, que tiene dos chiquititos, Lucas y Sí. Nahuel, que son Sí. como el tesoro de la familia. Y, ¿cómo están los chicos? Claro. Pero están bien, uno está en el colegio, el otro acá está Sí, durmiendo, pero la preocupación está latente. porque es lo primero que uno hace. Sí, A ver, sin no duda. están exentos de todo Sí. este sistema de violencia. Ujú. Me decía una colega, dice, a mí Pablo me pasa lo mismo. Mirá Yo vos. apenas puedo llamo, a ver, porque Qué ¿cómo bárbaro. hacemos con esa mochila Sí, sí, de violencia que se nos carga? totalmente. Entonces, Y ahí están los desafíos. ahí está todo. Y decime una cosa, ¿cuáles son las cosas que más los niños, las chicas, los adolescentes preguntan? ¿En dónde vos crees que hay mayor ignorancia en la parte de lo que es la educación sexual integral? Los chicos Con nos estas están dando, generaciones, ¿no? nos Con están estas dando una generaciones. lección de vida. Porque con todas las redes sociales te están tan informados, ahora Sí, están mal informados también. seguramente. Insisto, ¿no? es responsabilidad de los adultos. Ujú. Los chicos hoy, por ejemplo, son esta generación. Yo soy muy optimista, muy optimista. Está bueno eso. Y Yo también lo soy. Si diría, no, tendremos que apagar la luz. no, claro, vale. no tendría sentido este No, espacio, no nada, tendría nada, sentido nada. que todos los días estés al aire Seguro. interpelándonos Nada, a tus nada. oyentes, que estemos sosteniendo la escuela. Totalmente. No tendría sentido la vida si no Si uno no creyésemos tuviese en lo que esperanza, hiciéramos. totalmente. Yo creo profundamente en nuestros jóvenes. Y hoy estos jóvenes son los que no están discriminando. Son los jóvenes que aceptan la diversidad, la Es identidad del verdad, otro. es verdad. Eh, Tal cual. son los jóvenes, somos los adultos muchas veces los que cargamos de tintas prejuiciosas A ellos. a las parejas no Sí, heterosexuales. Sí, tal cual. Como así en su momento era terrible ser madre soltera. Sí. Madre por separada, ¿cómo te vas a favor. separar si tu marido está ahí? Claro, sí. Y tenés sí, que aguantar los golpes, tenés que aguantar la violencia, porque hay una lógica de pertenencia. Y haber deconstruido eso. sí. Ujú. Hoy los jóvenes nos están dando, me parece a mí, una lección histórica que nosotros los más viejos debemos aprender. Y soy muy optimista en Sí. eso. Y los jóvenes Y que interpelan esa capacidad de resiliencia que de tiene la resiliencia y de sociedad. reingeniería también. De ¿no? reinventarse. Personal, de reinventarse. Lo veo todos los días. Los chicos nuestros no discriminan. No. Es decir, crecieron en un momento donde Sí. el Estado estaba abordando estas cuestiones. Y estamos asistiendo a una generación que hace que los otros respeten a sus compañeros, que eligen vivir su proyecto de vida Total. con la mayor diversidad posible. Sin Y duda. los adultos por ahí nos quedamos como Sí, choqueados. sí, es verdad. Vemos todos los días esto de que si hay una pareja de hombres o de mujeres besándose Y bueno, ¿y ellos cómo lo toman? Lo toman natural. O sea, Y los ¿cuáles son los chicos lo temas están que a tomando ellos les como preocupan natural. hoy? ¿Qué cosas vos sentís que son las que más les preocupan? a los nuestros, por ejemplo, depende de las zonas también. Hoy, por ejemplo, en un taller que se hizo hoy en la escuela, apareció muchísimo esto. Bueno, ¿y qué hago yo? ¿Le cuento a mi mamá? Ah, ajá, el miedo. Esto de el miedo, construir sí. hacia el otro. Ajá, Nosotros hoy le aclarábamos que ellos tienen derecho a ir al centro de salud, que es confidencial, y que lo que le cuentan a un profe o a un médico queda ahí, salvo que el que sea una situación de Sí, abuso, se interviene desde otro lugar. Ajá, Y los chicos preguntaban eso, pero ¿y si mi mamá no quiere? Porque mi mamá no me deja. ajá. Entonces, aparecen esas cuestiones, que yo digo, por un lado es muy positivo que los chicos sigan teniendo la familia como referencia. Acá no es pensar la educación sexual como antifamilia, No, todo lo por contrario, hay que supuesto, fortalecer por el vínculo. supuesto, por supuesto. Los chicos pasan por ahí, sobre todo. Hay mucha información circulando que no es correcta y los chicos necesitan, preguntan eso, bueno, pero ¿y dónde consigo el preservativo? Claro. Y si yo no quiero preservativo, porque yo no ando de novio, profe. Claro. Y nada, nadie te está obligando. Pero ¿y dónde puede ir a buscar cuando quiera? Claro. Ese tipo de cosas. Y no lo hablan con los padres, no lo Claro. hablan, no lo hablan. Entonces, hay una actividad que nosotros hacemos que es muy interesante, que sacude, Ajá, que fue muy cómico el año pasado. Al final hicimos
La actividad consiste en, les damos el comunicado cuando ya estamos cerca de que llegue la gente del centro de salud. Nosotros trabajamos con 2 centros de salud, Hermana Catalina y Malvinas Argentina, que tienen un equipo fabuloso, los 2 centros de salud. Una de las actividades como para acercar a los chicos al centro de salud es, con la familia, ir al centro de salud y buscar un preservativo. Ah, mirá qué bueno. Entonces, a los padres que antes no hablaban, claro, no les queda de otra que hablar porque los chicos interpelan. Está perfecto. Pasan cuestiones muy cómicas. En diciembre, después que hicimos el cierre con los papás, les pregunté a ver qué les pareció, qué resultó de la salida. Y me dice una mamá que la tengo muy presente: ay, profe, ¿para qué? Me pregunto. ¿Sabe lo que pasó? Estábamos comiendo y mi marido le pregunta a la Mini: ¿tenés tarea, no? Porque el profe Pablo dijo que tenés tarea todos los días. Sí, mirá. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, mirá vos. Le acerca el cuaderno y dice la mamá de Milagros: ay, profe, mi marido se atragantó con los fideos. ¿Cómo iba a ir la nena a buscar un preservativo? Y encima claro, no les quedó otra que a ellos ¿De cuántos años estamos hablando? ¿De chicos de 13 años que están en el ciclo básico común de la escuela secundaria? Y la familia encontró, gracias a la escuela, el tiempo y el espacio para hablar. Y las formas. Y la escuela canaliza la forma. Qué bueno. Digo, situaciones muy cómicas. Cuando le preguntábamos a los otros papás, decía uno: no, yo la acompañé a mi hija, pero abrí la puerta del centro de salud, la metí adentro y yo me quedé afuera. Y sí, es fuerte, Sí. Pero... Ese tipo de cosas que da como resultado que hoy, en una escuela pública, con todos los problemas que tiene la escuela pública, no tengamos niñas en situación de embarazo infanto-juvenil. Entonces, no es casualidad. Hay un proceso pedagógico y se viene sosteniendo en el tiempo. Entonces ahí está el quid de la cuestión. Empecemos a pensar en esto, en cuestión de derecho. Exactamente. No puede ser la educación una cosa aislada, voluntarista. Debe haber respuesta del Estado y no podemos estar discutiendo el futuro de nuestro país. Es increíble. Es una cuestión de sentido común. A mí esto me apasiona, me indigna. Sí, no puede ser que... A ver, es la vida de nuestros jóvenes. Totalmente. Nosotros en este momento histórico le estamos cerrando en algunas cuestiones. Ya está más que claro que es derecho. Derecho, y no es el capricho de hagan lo que quieran. Sino empoderar, como vos bien señalaste en el término. Educar a nuestros jóvenes para que tengan una vida mucho mejor que quizás que la que nosotros no tuvimos. Tal cual. Ese es el desafío. Que realmente es muy importante. Sin duda. Y realmente es un gran desafío. Es un gran desafío hacer esta revolución, porque es una reingeniería, como te dije, personal y a la vez... Y nos motiva a seguir. Nos motiva a seguir, a cambiar las prácticas. Es que todo va cambiando. Todo no va podemos quedarnos en el tiempo. Y aunque parezca una utopía, yo siempre tengo muy presente a Eduardo Galeano. En Memorias del Fuego, él dice: bueno, ¿para qué sirven entonces las utopías? Y sí, parece ser una utopía esto de empoderar a los jóvenes, de que entiendan que hay derechos, de que estos espacios antiderechos terminan perjudicando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero esa utopía vale la pena. Y como diría Galeano, bueno, la utopía es como el horizonte. Camino 10 pasos y la utopía, el horizonte, se corre 10 pasos más allá. Tal cual. Entonces, ¿para qué sirven estas luchas de utopía? Bueno, sirven para eso, para avanzar, Y yo estoy convencido. Que es el camino. Ese es el camino, que vale la pena, no podemos quedarnos en el tiempo. Totalmente. Mañana va a ser tarde. Prefiero hoy estar hablando de esto y no mañana de chicos en situaciones de abuso. Por favor. Decido hoy hablar de esto. La verdad, muchísimas gracias por venir, fantástico todo, y bueno, mantenernos al tanto de todo lo que se vaya haciendo, que son temas importantísimos que a veces no se difunden en la medida y en la cantidad que se debiera difundir, ¿no? Que son las cosas positivas que se están haciendo y no siempre solamente, bueno, las muertes, la inseguridad, todas esas cosas que sabemos que existen, pero también dar herramientas a la gente para seguir avanzando en este mundo. Hay otra historia. Totalmente. El cuerpo, entonces. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, y ahora espero que te haya servido, que te guste, que entiendas ahora realmente en qué consiste la ESI y que sigamos aprendiendo cada vez más, sobre todo para nuestros hijos y para darles a ellos ese empoderamiento y esa seguridad con sus herramientas para vivir en este siglo XXI. Nos despedimos hasta mañana, como todos los días. Marcelo Macarone, muchas gracias. Que pases un 1 de noviembre maravilloso, porque es un día de cielo azul, de sol espléndido, a disfrutar. Salí, andá a la costanera, corré, dormí la siesta, haz lo que quieras, pero disfrutá este 1 de noviembre. Y acordate que en noviembre es el mes de las grandes decisiones en tu vida. Mañana continuamos. Chau, chau.
Noviembre es terrible. Con todo, Noviembre. pero genial. ¿Es verdad o no? Sí, con muchos desafíos.